Bueno, pues volvamos a la tele, ¿no, Marta, Mariola? Volvamos a la ventana de la tele. Hola, porque volvamos. Además, Hola, Marta. Además, Hola, hoy que vamos a mezclar realidad y ficción más que nunca, Total. de esta historia ya seguiremos hablando porque seguro que queda de sí. Antes de que presentes a nuestros invitados que te acompañan esta tarde, Mariola, déjame que plantee a los oyentes una reflexión y una pregunta que seguramente todo el mundo se habrá formulado alguna vez, que es si se parecen mucho o poco los crímenes reales a su retrato en la ficción. Ya sea una serie, ya sea un libro, ya sea una película. No sé si la imaginación de los creadores va mucho más allá de lo verosímil. Pero mira, para responder, yo creo que podríamos empezar por jugar un poco. Venga. Agarrarnos a un personaje estereotipado, pero muy estereotipado, con Lucía Taboada, y a ver qué sale después. Va. Bienvenidos a este reportaje en el que voy a crear un detective cliché de una serie de ficción. Antes que nada, que entre música apropiada. Ahora sí, a nuestro detective o policía cliché le vamos a poner una personalidad brillante, que sea sagaz e inteligente, pero que tenga una incapacidad manifiesta para relacionarse con la gente. Añadimos, por tanto, un secreto personal o un trauma del pasado que atormenta en el presente. No me cuadra que una chica tan joven no tenga fotos en su casa, ni de la familia, ni del novio. Nada. Bueno, como tú, ¿no? Tú tampoco tienes nada. No tienes fotos de nadie aquí en tu casa, nadie sabe de ti. Lo que sí tienes es una habitación con una cámara que no para de hacer fotos. Ese trauma lo va a ahogar en abundantes dosis de alcohol, consumidas preferentemente en soledad. Estaba comprobando un dato y acabé entrando en un bar. Allí sentado no encontré una buena razón para no beber. Esto por las noches. Por el día, antes de que amanezca, porque además es insomne, nuestro detective cliché canaliza sus tormentos saliendo a correr por bosques solitarios. Bosques en los que, ¿por qué no?, se encontrará con un cadáver. La víctima, pongamos que una chica joven y pálida, también corrió por el bosque pero no pudo escapar del asesino. Se cayó mientras la perseguía. Ahora veamos ese cadáver con el forense. Estaba inmaculada, ni una sola huella. Marcas de ligaduras en muñecas y tobillos de una cuerda de 10 milímetros, quizás entre 10 y 20 horas. Muestras de penetración vaginal. La ataron de pie. No había comido en un día o quizá más. Toxicología detectó ácido lisérgico y metanfetaminas. Nuestro detective cliché desglosará la personalidad del asesino ante un grupo de policías que bebe café en tazas amplias y come donuts glaseados. No tiene prisa por matar. Pero nuestro cómplice disfruta matando. Es metódico y organizado. Las pistas y su sagacidad llevarán a nuestro detective cliché hasta la casa del sospechoso, a la cual accede sin orden judicial. Pero el sospechoso logra huir. Nuestro brillante y atormentado detective le persigue y pide refuerzos. Pero entonces no tendrá señal en el móvil. Tendrá que valérselas por él mismo. Y bueno, el final de esta historia lo dejo en suspense, que de escribir buenos finales ya se encarga nuestro invitado de esta tarde, Ivonne Martín. Ivonne Martín, Arratsaldeon, buenas tardes. Arratsaldeon, Carla. ¿Le falta algún ingrediente? ¿Todavía añadirías algo más? Buen reportaje. Hombre, claro. Bueno, me cuadra muchísimo esto del café. El detective, el investigador tiene que tomar mucho café. A mí me gusta que no tengan tantos traumas y tantos dolores, ¿no? Pero bueno, café a mansalva, eso seguro. Bueno, pero tu Anne Cestero tiene un pasado que no está mal tampoco, ¿no? La violencia machista en su familia, los padres, o sea, tiene un pasado traumático también la pobre. Sí. Lo tiene, pero luego a mí me gusta que Anne Cestero tenga mucha vida social, sale con las amigas a tomar unas cañas, tiene, dentro de lo que cabe, podría ser cualquiera de nosotros. Estoy terminando El ladrón de rostros, tu última novela, y Anne tiene vida social y más cosas, quiero decir, podríamos definirlo como vida social, pero estoy justo en un momento de la historia donde ese concepto igual se queda corto. Oye, Mariola, presentemos a nuestro siguiente invitado, porque
que lo que va a interesar es la conversación entre ellos dos. Sí, mira, John Udaquiola es comisario jefe del Servicio de Investigación de la Ertzaintza en Guipúzcoa. Hola, Arratsaldeon, comisario, ¿qué tal? Buenas tardes. Arratsaldeon, Carles. ¿Te has sentido muy identificado o poco con ese atormentado detective cliché que nos presentó Lucía? La verdad, perdóname, la verdad es que yo quería romper un poco este cliché. Claro. Dado que yo por lo menos los compañeros con los que he trabajado no responden a este perfil de investigador o investigadora atormentados con una mochila por un pasado o bien personal o bien profesional en el que arrastran unos debes o unos casos sin resolver y que luego están pegados a una taza de café permanentemente. Pero eso sabes que es lo que pasa en la ficción siempre, John. Sí, siempre el ingrediente del café no puede faltar. Pero luego hay una querencia por el alcohol con la que tampoco estoy muy de acuerdo. También tenemos vida social, ¿eh? No estamos solo en la burbuja policial, solemos salir, tenemos ilusiones, viajes, relaciones. Pero eso es muy poco cinematográfico. Eso lo que pasa es que igual no da mucho juego, pero... No, Francino, él estaba como dando respingos ante cada tópico del reportaje de Lucía, porque, bueno, ellos están aquí porque en Crossover mañana dan una charla precisamente sobre esto, ¿no? Sobre qué hay de verdad y qué hay de mentira o sea, cómo es de real y cómo no un crimen en la ficción y en la... Me estoy explicando fatal, Francino, pero ya sabes lo que quiero decir. Se entiende. Y claro, uno es escritor de novela negra y el otro es jefe de policía, John, es que tú de esto... Yo no sé, a mí me ha encantado el libro de Ivonne, eso todo hay que decirlo. Ah, mira, ¿ves? Qué pero bonito. Luego traslado paralelismos y bueno, en la vida real sí hay una relación con los forenses, evidentemente. Mucha relación también con la judicatura, con otras policías. Pero bueno, luego hay matices que bueno, la capacidad creadora de Ivonne es terrible. ¿Se ha cruzado algún apóstol en tu vida, John? No. Afortunadamente no. Afortunadamente no. Sí. Bueno, John ha visto unos cuantos casos que no hace falta que sean apóstoles, pero bueno, por lo que me ha comentado fuera de micro, lleva mochila que no le traumatiza, pero lleva una buena mochila de casos a la espalda. Oye, y John me decía el otro día, Carles, que no hay mayor placer para un policía que descubrir quién ha matado a alguien. Y eso sí que sí que se ve en la ficción. Sí se ve. Indudablemente la situación... Ese placer, digamos. Sí, la situación que nosotros vivimos empieza con la aparición de un cadáver y sobre todo con el encuentro con la familia de la persona asesinada. Y ya por el mero hecho de poder responder a la inquietud de los familiares e investigar en condiciones, lograr detener a la persona que ha cometido el hecho y que ingrese en prisión, ya todo ha merecido la pena. ¿Qué sensación predomina cuando resolvéis un caso de asesinato como los que narra Ivonne en sus novelas? ¿Predomina el alivio, la sensación de deber cumplido o pensando en el asesino, pues mira, te has jodido, ya te hemos pillado? No, la del deber cumplido, Carles, sin duda. La del deber cumplido y la de trasladar a la ciudadanía un mensaje de tranquilidad. Esa famosa frase que solemos decir, hay un asesino suelto, la reducimos a cero. Ya no hay ningún asesino suelto. Y es esa la satisfacción mayor. Johnny, cuando uno vuelve a casa después de trabajar o después de una investigación y se sienta en el sofá y va a ver una serie, una película o a leer un libro, ¿se pone una serie policíaca o se coge un libro de novela negra o no? ¿O te necesitas desintoxicar de todo ese ambiente y ver una comedia que no tiene nada que ver? Sí. No os voy a negar que sí me gusta ver series de novela negra, pero también me gusta ver de acción, me gusta ver de románticas, de todo tipo, algo que me entretenga. ¿Qué has visto últimamente que te haya molado? Bueno, pues he visto los crímenes de Valhalla, por ejemplo. Este no lo ha pillado todavía. Sí, eso está muy bien también. Sí. Y me ha gustado mucho, y también hay unas cuestiones que trasladadas a la vida real, pues bueno, realmente la ficción no tiene mucho que ver con la vida real. Ya se ha hecho la introducción de lo que es la entrevista de hoy, ya se ha hablado de más o menos de esas situaciones. Pero me ha parecido muy buena serie. ¿Y tú, Ivonne, qué has visto últimamente de series así, de lo tuyo, de tu negociado? Pues mira, de mi negociado he visto hace muy poquito la española La chica de nieve. Sí, me ha gustado mucho. Vi el primer capítulo y da mal rollo. Es muy adictiva, es muy adictiva. Mira, Carlas, a mí yo normalmente soy de ver un capítulo y ya irme a dormir porque me vence el sueño, y con La chica de nieve tenía que ver uno tras otro. Sí. Y luego, si miro más con la pobre Amaya, joder.
Ya, terrible, terrible. Eso, claro, al final, cuando hay niños de por medio, ¿no? Generas ahí una angustia. Y luego estoy viendo Atrapados, ¿no? Bueno, pues una serie islandesa. Ya la he visto, sí. Polícia tan grandote que parece un armario, sí. Ese policía que es como muy como un oso, ¿no? Pero al mismo tiempo es muy tierno, es maravilloso, sí. Y yo quiero saber cuál es el tópico que más detestas y que no lo pones nunca. Oye, qué mal quedamos los periodistas, por cierto, perdonad, ¿eh? Ya, al menos en El ladrón de rostros, que no digo yo que no, ¿eh? Pero siempre quedamos fatal en la ficción, ¿eh? Pero porque dais mucho juego. Yo de hecho, yo estudié para periodista, o sea, lo sé. Realmente, pero es verdad que da mucho juego ese punto en el que el periodista malo, no los de la cadena SER, sino otros, ¿no? Esos periodistas que van buscando el morbo barato y que al final, pues, ¿qué consiguen? En un pueblo como Oñati, donde en mi novela pues ha habido un asesinato que se deja entrever que va a haber probablemente 12 asesinatos. Y bueno, pues están los periodistas ahí metiendo baza, metiendo mierda, pues claro, no ayuda precisamente a generar tranquilidad en el pueblo, ¿no? Yo quiero preguntarte una cosa, John. Los periodistas a veces, y no solo, pero los periodistas a veces discutimos con la tele, viendo el telediario, que no sé qué. ¿Tú cuando ves una serie alguna vez has hablado con la televisión para decirle que no, hombre, que esto no es así? A veces sí, a veces no. No sé dónde nadar ahora mismo, ¿eh? Voy a quedarme entre dos aguas. No, pero sí, porque sé sincero, que el otro día cuando hablábamos ya sin micro me decía que había cosas que decía, madre mía, qué chorrada. Por ejemplo, la historia esta de la falta de iluminación, es que me hizo mucha gracia. Cuéntala. ¿Qué es eso? La del libro de Ivonne. Sí. A ver, no me descuarticéis el libro, que yo lo he escrito con mucho cariño. Es el minuto 1. Es el minuto 1 de... Vale, dispara. Minuto 1 de partido, aparece el cadáver en la gruta y a mí lo primero que me viene a la cabeza es ¿y cómo van a hacer la inspección ocular? Claro. Si no ven nada. Entonces, la Ertzaintza, con su equipo de inspecciones oculares de policía científica y los investigadores, llevaríamos un grupo electrógeno para iluminar la escena. ¿Qué menos, no? Y no estarían allí, como están en tu libro, con linternitas. Pero daos cuenta... O velas. Si está la serora con velas. Claro, pero es que John decía, lo primero que haríamos sería llamar a un grupo electrógeno, claro. Pero daos cuenta que poco funciona esto en la ficción. Totalmente, o sea, tienes una cueva, lo que quieres del asesinato en una cueva es que sea un lugar, pues esto, que claro, llegues allí, estés en la oscuridad, se oigan las gotas cayendo y no, llegan los erchañas y te joroban todo montando un grupo electrógeno y ahí hay más luz que en el Bernabéu en pleno partido, ¿no? Bueno, por favor, no tiene ningún sentido. Pero esto. Iván, sí que piensas cuando te sientas a escribir este tipo de historias, ¿cómo lo haría la policía? Claro, piensas cómo lo haría la policía, pero... Voy a hacerlo al revés. Pero bueno, es verdad que te das cuenta de que la policía tiene unos ritmos y unas maneras de hacer que intento respetar en la medida de lo posible, pero lo que quieres es que el lector se enganche y que al lector le resulte entretenida la historia. Entonces, dentro de una cierta veracidad, juegas con ficción y claro, no se me ocurriría nunca iluminar la gruta, por ejemplo, ¿no? Y del alojamiento no hablamos, ¿no? Entonces, del alojamiento no hablamos. Bueno, esto es otro tópico. Pero esto es una petición que yo creo que tiene que surgir de aquí para la Ertzaintza, ¿no? Claro, a John le fascina que en mi libro los ertzainas se quedan a dormir ahí en la zona, ¿no? En este caso en un monasterio, ¿no? Para mí es ideal porque lo que me permite es que el lector esté viviendo en ese lugar desde la mañana hasta la noche. No, pues la Ertzaintza, ¿qué hace? Claro, ¿qué dice John? Bueno, nosotros... ¿Qué haría John? La distribución de la investigación en la Ertzaintza a niveles central, territorial y local, pues no contempla físicamente que en Euskadi nos vayamos a un alojamiento sin wifi, un alojamiento sin ordenadores corporativos, sin poder documentar lo que se está investigando. Entonces, la verdad es que no lo veo, pero también te digo que yo abro una puerta por si alguien con capacidad de decisión puede escucharnos, que si procede y si es necesario, nos desplacemos los investigadores allí donde se produzca el delito grave, en este caso. Que tiene sentido. Eso es porque no tenéis en la Ertzaintza una unidad de homicidios de impacto. Claro, correcto. O sea, claro, es que no tenéis eso. Pues bueno, ya lo vamos a madurar entre todos. Que también eso no existe, ¿no? Desde luego, y rompo una lanza a favor de mi unidad de homicidios de impacto. Es ideal esto de quedarse a dormir en la zona porque estás conviviendo con el posible asesino. Y no pierdes tiempo. Total, estoy de acuerdo. Ya está. O sea, esto voy a pedir, de hecho, una serie de royalties o algo que la Ertzaintza me
me pague porque vais a copiar este tema, estoy seguro. Lo tienes todo a mano, al fraile, a la monja, al estanquero, al concejal, al arquitecto, en fin, a la del yoga, lo tienes todo a mano. Lo tienes Están todo todos ahí, está todo cerquita. Oye, perdona, yo voy preguntando cosas. Otro tópico así, aparte lo del café y bueno, y el alcohol y esas cosas, en fin. Pero hay una que se repite mucho, siempre al lado de las comisarías, series de televisión, siempre hay un bar abierto todo el día. donde el camarero además os conoce a todos. A los oficiales, a los agentes rasos, a todos, ¿no? Sí. ¿Tenéis alguno en el Servicio de Investigación de la Ertzaintza? ¿Hay algún bar de esos? En el servicio donde yo trabajo en los últimos años no tenemos ese referente. Tenemos las máquinas que todo el mundo conoce. ¡Qué horror! ¡Qué bajonazo! Es tan triste. ¡Qué bajonazo! Ahora entiendes por qué algunos nos colocan como atormentados, porque no somos capaces de salir a tomar un café fuera, claro. Y tenemos que quedarnos con la máquina. Es cierto. Qué triste eso. A ver si voy a tener que romper una máquina. ¿Dónde está ese whisky con hielo? Y no hablamos con nadie. Fíjate qué triste. Ay, qué horror. Y donde esté un tabernero al que contarle un poco el dilema, ¿no? Y pedirle la última. Me parece, o sea, la vida de Ertzaina es mucho más aburrida que en la ficción. Claro. O sea, las investigaciones no son tan trepidantes y así como el libro de Ivonne, sino que hay mucho papeleo, mucha revisión de datos. Carles, hay mucho método, hay mucha perseverancia. Método es la palabra, sí, señor. Sí, hay mucha perseverancia y sobre todo en este tema que estamos afrontando, ¿no? Del tema de los asesinatos, homicidios, lo que hay es poca desconexión con la investigación, eso sí es cierto. No es lo mismo trabajar en seguridad ciudadana que trabajar en investigación de este tipo de delitos. Y los ertzainas pues se llevan el trabajo a casa y mantenemos conversaciones entre nosotros para ir mejorando la investigación. Algo que se le ocurre a uno lo traslada al otro, lo comentamos. Es difícil la desconexión cuando tienes un hecho como este. Sí, claro. Sí, es así. Mariola, ¿qué decías? ¿Qué te he cortado? Perdón. No, que me decía John que en su unidad una cosa que me sorprendió es que no trabajan en delitos menores que no requieran una investigación, y eso me impresionó, ¿no? O sea, que si no es a saco, no os metéis. Es por la distribución de la tipología delincuencial que tenemos, entonces pues los homicidios sin autor conocido los investiga nuestro equipo, el equipo de investigación. Sin autor conocido, es decir, si el asesinato está claro, no. Si el asesinato está claro, los investiga. Da mucho juego, ¿no? Ivonne también, ¿no? Sí, da juego. Y luego podría, lo que no podéis es salir de vuestra provincia, ¿no? En principio tú trabajas en la unidad de Guipúzcoa. Trabajamos en Guipúzcoa, en colaboración con Vizcaya si procediera, o con Álava, pero en principio nosotros nos situamos en Guipúzcoa y seremos titulares de las investigaciones de este tipo penal en Guipúzcoa. Ya. Eso es así. Que a mí es lo que no me funcionaba de cara a crear una serie de personajes para un libro. Yo necesitaba que pudieran moverse por todo Euskadi para investigar diferentes casos, ¿no? Y ahí es cuando se me ocurre esta idea de coger unos de Guipúzcoa, otros de Vizcaya. La unidad de impacto. Y de ahí, la unidad de homicidios de impacto. A ver, es verdad que tú puedes hacer lo que quieras, no como yo. A mí, y en mi puerta siempre va a haber un bar, aunque no haya alcohol, pero café tiene que haber. Oye, Ivonne, ¿y alguno de los muchos libros, y además lo bien que has escrito, no en serie no lo veremos nunca? ¿O hay algún proyecto que puedas contar? ¿O te gustaría en cualquier caso? Hombre, me encantaría, espero que algún día salga y a ver, sé que desde la editorial hay varios contactos, tienen muy buena pinta y yo creo que antes que, en algún momento sabremos algo, pero de momento a día de hoy nada cerrado y me da pena porque sí que creo que estos escenarios del ladrón de rostros, por ejemplo, verlos en la gran o en la pequeña pantalla, tiene que ser increíble. Más en Euskadi tenéis de todo, la lluvia, la niebla, las leyendas, o sea, si es que no falta de nada. Mira, hablando de ficción y realidad, justo ahora hablábamos con Mariola de cómo ha cambiado el clima también aquí, ¿no? Hoy hace 30 grados, hoy hace un día, Carles, Marta... La lluvia y la niebla ha quedado para las novelas, o sea, ya no hay lluvia ni niebla, pero bueno, en las novelas queda muy bien. Eso es verdad. Pregunta para aficionados de series. ¿A qué serie pertenece esta banda sonora, esta canción?
Lupin. Ay, pues la vi. Te lo estaba enseñando yo en el guión para que él lo... La vi, pero la de antes, por ejemplo, era El Puente, de Bron, que nos maravilló tanto a John como a mí, la hablábamos de ella el otro día. Somos muy de novela escandinava nosotros. Sí, yo también. Bueno, Pues nada. mañana en Crossover, en el Coldo Michalena a las 6:30, para los que quieran escuchar a estos dos sabios sobre las dos caras del crimen. Os llamamos sabios. John Udakiola y Ivonne Martín, muchísimas gracias a los dos, de verdad. Un placer enorme, Carla. Un beso, Mariola. Adiós.